Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de Old. En algunas partes le pusieron viejos, en otras partes le pusieron tiempo. La nueva película de M. Night Shyamalan. Esta película está inspirada en la novela gráfica Los Castillos de Arena. Así que digamos que el guión que hizo M. Night Shyamalan no es un guión original, sino es hasta cierto punto una adaptación. Eso es algo bastante curioso dentro de su cine, porque por lo general sus películas son guiones originales completamente de él, y quitando dos películas de su filmografía, que es El último maestro del aire y After Earth, que son películas más grandes y con producción ahora sí que mucho más amplia, y que se sale completamente del género de Shyamalan, a pesar de que sigue teniendo ciertos códigos, pero no, digamos que yo no la percibo como una película de Shyamalan. Lo mismo pasa con su primer película. Muchos piensan que es El Sexto Sentido, y no, El Sexto Sentido es su segunda película. Anteriormente había hecho una comedia, entonces tampoco entra en la filmografía típica de Shyamalan. La filmografía típica de Shyamalan empieza en El Sexto Sentido. Es El Sexto Sentido, la trilogía del Protegido, que es Unbreakable, Split, Glass. También entraría Señales, La Aldea o The Village, La Dama en el Agua, The Happening, como creo que le pusieron El Incidente, y luego Los Visitantes, y luego esta película, Old. Si las empezamos a contar, son 10 películas ya. Bueno, pues una vez más retoma el thriller y con rasgos de terror. La película está protagonizada por Gael García Bernal y por Vicky Krieps, que la habíamos visto anteriormente en El Hilo Fantasma junto con Daniel Day-Lewis, una gran película dirigida por Paul Thomas Anderson. Y bueno, García Bernal pues es muy conocido aquí en México porque pues es mexicano, ¿no? Ya ha actuado en Amores Perros, en Y tu mamá también, y en muchas más películas. Y la historia nos narra que una familia de Filadelfia, que es este matrimonio de personaje de García Bernal con Vicky Krieps, que tienen dos hijos, una niña y un niño, y resulta que se van de viaje a un hotel bastante reservado, el Resort, el cual en el momento que ellos llegan, pues resulta que se empiezan a conectar con diferentes familias también, turistas. Hay una familia de un matrimonio de un oriental con una afroamericana, la cual ella desde el principio nos damos cuenta que tiene ataques epilépticos porque le da un ataque ahí cuando están desayunando. Luego también nos damos cuenta que hay otra familia, la cual es un doctor que está casado con una mujer mucho más joven que él, que es una modelo de estas influencers que andan muchas últimamente. Y ellos dos tienen una hija, una niña chiquita, y también van con la mamá del doctor, o sea, una mujer grande, ¿no? Creo que también tienen un perrito, ellos. Y resulta que, bueno, ellos están turisteando en el resort, y estando ahí, pues llegan con la familia protagonista, los empleados del resort, les hacen un ofrecimiento para que vayan a un destino completamente original, increíble, que es un lado de la playa, el cual es como privado y es como paradisíaco, ¿no? Y eso es algo que es muy recurrente cuando uno va de viaje y llegas a un hotel, y lo primero que pasa es que hay gente especializada a esto, a que te empieza a hacer ofrecimientos de viajes, de paseos, de tal cosa. Entonces resulta que todos los personajes que acabo de describir anteriormente pues deciden ir a este lugar paradisíaco. Cuando los van a transportar, bueno, llega una persona en un camioncito de turistas típico que te lleva de un lugar a otro. Ese camión está conducido por M. Night Shyamalan. O sea, una vez más hace otro cameo. M. Night Shyamalan por lo general hace esto, o sea, hace cameos en sus propias películas.
muy al estilo Hitchcock. Y resulta que, bueno, él los transporta del resort a este lugar paradisíaco, y resulta que el lugar paradisíaco es bastante extraño porque él los deja y les dice que simplemente él regresa por ellos a tal hora, y pues ellos tienen que caminar en medio de unas cuevas que sirve como túnel para llegar a una playa efectivamente sumamente privada. Y resulta que hay una división, porque de donde los dejan a donde está la playa hay una división de piedra. Y ahí es donde están, pues, por debajo de las cuevas. Y bueno, pues ahí ya estando dentro se percatan que hay otro hombre, el cual la hija de uno de ellos dice que es un rapero y que la pareja de él está en el mar. Entonces se agregan otros dos personajes a todos los personajes que acabo de mencionar anteriormente. Y ya estando ahí se empiezan a dar cuenta que el tiempo fluye de manera diferente. Resulta que empiezan a tener problemas de salud, al grado de que empieza a haber muertes, e incluso empiezan a tener arrugas ellos, y se empiezan a dar cuenta que el tiempo va mucho más acelerado que de manera normal. Y para esto, bueno, pues lo más obvio son los niños. Resulta que los niños, después de 2 horas, ya son adolescentes y luego se hacen adultos. Y esto empieza a conflictuar, obviamente, en todas estas personas que están encerradas. Y obviamente lo primero que intentan es salirse por las cuevas, pero justo cuando entran por las cuevas se desmayan y vuelven a aparecer donde habían iniciado la huida. Así que están encerrados, no pueden salir ni por las cuevas, ni tampoco pueden salirse por el mar, porque está sumamente picado. O sea, cuando lo intentan, no, es imposible nadar por ese mar, son demasiadas olas. Así que están completamente encerrados y el tiempo va viajando a niveles que te dicen que creo que media hora son 5 años o 7, algo así. Entonces imaginémonos, o sea, un niño de 5 años y media hora después tiene 10, o sea, ya es un nivel grandísimo. Entonces empieza a haber muertes, entonces empieza a haber broncas, y entre ellos obviamente empiezan a discutir, se empiezan a pelear. Para esto es algo muy curioso porque a lo lejos ven que hay un cerro, como un monte allá a lo lejos, y parece que hay alguien observándolos también. Entonces eso también es algo que está constante en la película. Y aquí pues inicia el thriller que tiene muchos rasgos de terror, porque sí tiene varios sustos y sí llega al terror. De eso va la historia. Esta primera parte, como puse anteriormente, no tiene spoilers, pero voy a tener una segunda parte en donde sí voy a mencionar algunos spoilers, así que, pero como quieran, no se preocupen, lo voy a mencionar, o sea, aquí lo voy a aclarar antes. La película me encantó, me gustó mucho. Yo sí me considero un fan del director. Sé que mucha gente especializada y muchos críticos lo odian. No entiendo por qué, la verdad. Entiendo que a lo mejor el maestro del aire, el último maestro del aire o algo así, y After Earth no les guste, lo puedo entender. Eso sí lo puedo entender. A lo mejor se vendió un poquito al sistema, digamos, de Hollywood. Sin embargo, sus proyectos personales son muy originales, muy independientes, principalmente las últimas, porque es de su propio dinero, las producciones de esta película y de las últimas. Y además es bastante profundo, aunque la gente se ría, porque mucha gente va a decir, no, es que sus planteamientos son basura, es que sus planteamientos son muy fantasiosos, es que no tiene lógica. Pues podrá ser fantasioso, pero en base a esa fantasía hay mucho más. Es como, tiene muchas capas sus guiones. Y esta película no es diferente en ese aspecto. Me impresiona mucho el manejo de la cámara de esta película. O sea, me dejó bastante impactado porque todas las tomas son por algo, pero la mayoría de ellas están hechas de manera muy anticlimática. Mueve la cámara
de manera muy extraña, tiene unos paneos de repente que tú dices, es que ¿qué sentido tiene? Pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene unos primeros planos, por ejemplo, del oído, por ejemplo, de una niña, y al fondo se ve, pero resulta que el rango dinámico está cerrado. Entonces, al fondo se ve todo borroso y lo único nítido es el plano del oído de la niña. Pero es que tiene sentido porque el personaje está escuchando más allá. Todos los diálogos, a la hora de estarlos viendo, parece que no tienen ningún sentido. O sea, parece que simplemente son cuestiones gratuitas. Pero luego cuando termina la película y empiezas a recordar lo que dijo tal personaje o tal, y dices tú, es que todo tiene sentido, todo cuadra. Hay un diálogo increíble del niño en el cual entra al mar y lo primero que dice, o que se da cuenta, dice, no hay peces en el mar. Y ese diálogo, yo decía, pues me dejó así con una incógnita, así, pues sí, tiene razón, no hay peces, o sea, por eso parece que no hay vida en esta zona. Y luego llega al final y te lo resuelve de una manera visual tan increíble que dices tú, es que todo concuerda, todo parece ilógico, pero todo concuerda. El personaje de la joven esta que está casada con el doctor y que es una influencer y entonces está como con traje de baño y lo primero que hace es tomarse las fotos y ver esta superficialidad de estas mujeres que están muy de moda en internet. Y resulta que luego ves cómo termina ese personaje y tú dices que todo cuadra a la perfección. El ataque epiléptico del otro personaje que dije anteriormente cierra también perfecto porque le da más sentido al final a la explicación. Yo realmente me impresionó muchísimo. Creo que es un guión que entra completamente a la medida de lo que este director suele hacer. El ritmo me parece también muy increíble porque mientras la estás viendo parece una película sumamente acelerada. Va muy rápido, todo está pasando muy rápido. Cuando te empiezan a explicar un planteamiento o cuando empiezan a decirte algo de las soluciones, digamos, ahora sí, del problema, o sea, las soluciones del conflicto que están teniendo nuestros protagonistas, no alcanzas a meditar en ello porque luego llega una solución a otra cosa. Entonces yo me percato que realmente el guión son los últimos 20 minutos, pero todo lo anterior es una cuestión de, claro, un desarrollo, pero simplemente despistarte a ti como espectador, porque para que no te estés dando cuenta realmente lo que está pasando, porque de principio a fin la película tiene mucha información que te va dando y dando y dando, pero muy cortita, te la está aventando constantemente, tal. Al principio los hijos de los protagonistas conocen a un niño que está ahí, es uno de los hijos de los trabajadores del hotel, y ese niño les da como una carta de un lenguaje ahí, de dibujos y señas, y que cada dibujo representa una letra y así. Y al principio tú dices, pues como que no le tomas importancia porque pues es nada más la reunión de estos niños. Y luego que tiene una relevancia increíble al final de la película. No te percatas realmente qué es lo que está pasando hasta el final. Tiene un final bastante contundente. Yo no creo que sea un giro típico de Shyamalan, porque un giro es cuando te presentan una cosa que te llevan a tal lugar y resulta que justamente cuando te muestran ese final te lleva al otro lado, o simplemente te cambia totalmente la perspectiva de la historia. Y aquí no, yo no creo que sea un giro total. A lo mejor claro que sí es un giro, pero no es un giro total típico de él, más bien, o sea, un giro total tipo El Sexto Sentido, no, sino que más bien es un desenlace, o sea, es la explicación a lo que ocurre, y es una explicación, como dije anteriormente, contundente, creíble, lógica, dentro de los parámetros de lo que te está narrando, tiene completamente lógica, y además no está sacado de la manga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estuvo dando indicios muy pequeños, e incluso hasta diálogos hasta tontos,
pero no son diálogos tontos. Todo tiene una lógica al final. Es una película que te deja pensando mucho también porque una vez más te está narrando un drama familiar, pero con una envoltura de suspenso y terror. Y eso ya lo había hecho en Señales, eso lo hace en el mismo Sexto Sentido, eso lo hace incluso en El Protegido. O sea, por lo general te muestra personajes deprimidos, conflictuados, a nivel familiar, a nivel de una pérdida, a nivel de muchas cosas, pero te lo envuelve en suspenso y terror, y hasta el final es cuando te percatas que, por ejemplo, en Señales, que es una película que me encanta, no es una película de extraterrestres, sino es una película de la pérdida de la madre de una familia, de cómo asimilar esa pérdida y cómo superar esa pérdida a nivel familiar, cuando un miembro de la familia tan importante muere, y cómo superar eso. Bueno, pero hay extraterrestres en la película, entonces la mayoría de la gente se va con lo simple, con lo básico, y dices, pues es una película de extraterrestres X. No, la película no es de extraterrestres, te está narrando un conflicto familiar. Pues aquí es lo mismo. Los personajes protagonistas es un matrimonio quebrado, y el otro matrimonio del doctor y la modelo también está quebrado, y el conflicto que tienen de los protagonistas con el quiebre matrimonial no solamente es entre ellos, sino también con los hijos, porque como que los tienen alejados, como que quieren que no se den cuenta, pero obviamente la escena en donde los niños están escuchando los gritos de los padres, pues es muy obvia, ¿no? Es una familia que está muy convulsionada. Y curiosamente todo lo que pasa, que hay una escena final muy muy bonita en donde te das cuenta que realmente a final de cuentas ellos se siguen queriendo, y sigue siendo un núcleo familiar unido. Pero tuvo que pasar todo este desarrollo para que se dieran cuenta que realmente siempre se han querido y siempre han estado unidos. Es muy, muy curioso. La película es muy buena. Yo, en una primera vista, yo le pondría 3.5 estrellas, pero yo creo que no. Yo sí le pongo las 4. No me parece de sus mejores trabajos, pero tampoco me parece de sus trabajos menores. Creo que está a la mitad de la balanza en su filmografía, y creo yo que a pesar de que el final posiblemente no te den ganas de volverla a ver, porque ya sabiendo el final pues a lo mejor no se disfruta igual, sin embargo creo yo que a lo mejor con una segunda vista o una tercera te vas a dar cuenta que el guión es mucho mejor de lo que pensabas. O sea, porque te vas a dar cuenta de más indicios de que te muestra, porque constantemente te los muestra, y es increíble. A nivel visual es muy potente. Yo me llama mucho la atención, insisto, cómo mueve la cámara. Todo, cualquier plano que veas raro, es buenísimo. Cómo maneja el rango dinámico de la cámara es impresionante, porque cuando simplemente te muestra el oído de la niña, es muy interesante, pero allá atrás está escuchando el diálogo de los personajes de atrás, pero los personajes de atrás los ves borrosos. O sea, estás viéndolo de la perspectiva de la niña. Hay un plano que me encantó también, en el cual los niños ya son adultos, el niño de la pareja principal y la niña de la pareja del doctor. Y resulta que ya son adultos, y hay un plano en donde abren una hielera en donde hay comida, y entonces están comiendo ellos, y es un primer plano pero súper cerrado. Y entonces dices, pero ¿por qué hiciste ese primer plano? ¿No? Es que todo tiene lógica, porque después no podías ver de cuerpo completo a estos personajes. Escenas las cuales la toma las pone en las nucas. O sea, el crecimiento de los niños los pone de manera increíble, porque
es de manera muy sutil, o sea, no te los pone así creciendo con un efecto así digital increíble, no, para nada. Es mejor escucha las voces, cómo les han cambiado las voces a los niños, entonces te los pone en la nuca. Está buenísimo. Una escena antes del niño, de la pareja principal y la niña del doctor, en donde están acostados y te percatas que no solamente se están haciendo adultos, sino además mentalmente están creciendo. Este cambio no es un proceso solo físico, sino también mental. Te empiezas a dar cuenta que en vez de querer jugar, pues empiezan a sentir una atracción entre ellos y luego posteriormente a lo que se soluciona, o sea, lo que llega a eso es muy impactante. Definitivamente es una película que sí la recomiendo, es muy buena, pero insisto, si a ti no te gusta el cine de Shyamalan, esta película la vas a odiar. ¿Por qué? Porque tiene todo lo Shyamalan. O sea, tiene todos los códigos, tiene todas las bases, tiene todos los cimientos, utiliza el thriller de la misma manera. O sea, entonces, si a ti no te gusta, no la veas, pero si te gusta, la vas a disfrutar como yo la disfruté. Es una película definitivamente de 4 estrellas. Hay un canal de YouTube que se llama Crónicas de un Cinéfilo, es un canal español, andaluz, y a mí me gusta mucho el canal, lo sigo, no lo sigo constantemente, pero sí veo ciertos videos y él tiene un video específico de Shyamalan, él es muy fanático al director. De hecho, él incluso dice que él haría, creo que junto con su hermano o familiares de él, harían un club de fans de Shyamalan, ¿no? ¿Por qué? Porque a él le encanta. Y entonces habla ahí de varias de sus películas, su colección de Blu-rays y DVDs que tiene, creo que son DVDs más que nada. Y habla de los soundtracks y no culpo que le gusten los soundtracks de Shyamalan. Digo, a él le gusta mucho la música, me he dado cuenta, pero los soundtracks, hay que recordar que las primeras películas de Shyamalan fueron musicalizadas por James Newton Howard. Es un grandísimo compositor, James Newton Howard. Nada más recordar la maravillosa banda sonora de Señales, o sea, pues que es buenísimo, James Newton Howard. Entonces, y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con él. Él es un defensor de este director y yo también estoy de acuerdo. Creo que es un hombre muy talentoso y es un hombre sumamente profundo a pesar de que pareciera que no. Y creo que eso es lo mejor. O sea, te das cuenta que es un escritor sutil, no obvio. Y hay que ser francos, cuando tú lees un escritor o ves un escritor de cine que es muy obvio, pues quiere decir que es simple. Pero cuando entra la sutileza, quiere decir que es complejo. O sea, el ser sutil es complejidad. Así que la verdad recomiendo ampliamente esta película. Ahora sí, me voy a meter a unos pequeños spoilers porque voy a hablar del final. Ya hablando del final, bueno, pues nos damos cuenta que este pedazo de playa, pues por culpa del magnetismo ocurre esta clase de cosas y resulta que la industria farmacológica la está utilizando como laboratorio. Sí, es un experimento en el cual resulta que al personaje que tiene ataques epilépticos, antes de mandarla a la playa, pues le dieron un medicamento. Incluso a todos, porque te das cuenta que todos los personajes tienen un problema de salud. El personaje de Gael tiene problemas de vista, la actriz, la esposa de Gael tenía un tumor benigno, pero tenía un tumor, la otra tenía ataques epilépticos, el doctor tenía un problema psiquiátrico, la esposa del doctor tenía artritis que te deforma. Entonces ves que todos los personajes tenían un común denominador, incluso el personaje del rapero pues está sangrando constantemente de la nariz, la pareja del rapero, la que se fue a nadar, tenía esclerosis múltiple, entonces todos tenían una enfermedad y como que a todos les dieron un tratamiento, les dieron una medicina antes de llevarlos allá. Entonces, ¿qué pasa? Los metes a la playa esta, en donde el tiempo corre rapidísimo, entonces en un día te percatas si funciona ese tratamiento o no. Hay un momento en el final, ya estando en el laboratorio, que es increíble porque es súper corrupto, o sea, que de veras da asco este tipo de cosas, pero es que así es, incluso es peor. Pero
en donde guardan un minuto de silencio, ¿no? Por estas personas que dieron su vida para el experimento, porque han muerto unos tantos para salvarle la vida a miles de personas. Y te quedas, qué basura, ¿no? Pero así es. Y te percatas en donde ahí en el laboratorio dicen, es que el tratamiento para los ataques epilépticos funcionó, porque esta mujer la metimos ahí y duró 8 horas y que le diera un ataque epiléptico, que es lo que significarían como 50 años. Entonces, si le damos a una persona aquí en la vida normal, pues si le damos ese medicamento, pues va a funcionar. Hemos curado esta enfermedad y wow, qué increíble. Y te quedas, ¿es en serio? O sea, ese final, y los hijos de la pareja protagónica, bueno, sí salen, no les voy a decir cómo salen ni por dónde salen, no es necesario, pero sí es increíble lo que acabo de decir anteriormente con el diálogo del niño en donde se mete al mar y dice, no hay peces. Justo cuando ellos salen, lo primero que te pone es que el mar está lleno de peces. O sea, ahí está, insisto, tiene muchísimas cosas de esas. La película es increíble. Obviamente tenía que haber una forma de salida, porque entonces, ¿cómo iniciaron a experimentar eso? O sea, alguien tuvo que entrar, darse cuenta y luego tuvo que salir. Es completamente lógico eso también. El sujeto que se veía en la montaña viéndolos, pues es el que estaba observando hasta cuánto duraban. Era el que estaba viendo cómo, si salían o no salían. Lo que pasa es que comete un error, porque a final de cuentas él piensa que se ahogan estos dos personajes que sí logran salir, pero no, comete el error ese. Y bueno, pues al final nos damos cuenta que es una crítica a la industria farmacológica, que todos sabemos que es bastante corrupta, no hay ningún problema, y que al mismo tiempo te muestra muchas debilidades del humano. De hecho, queda perfectamente para la época que vivimos de pandemia, esta película. Queda perfecto, porque gente encerrada, gente que se vuelve loca sola, pero al mismo tiempo cuestiones de salud, pero al mismo tiempo la industria de los medicamentos haciendo esto y haciendo pruebas. Muchas veces dicen que lo que está pasando con nosotros con la vacunación, pues somos a final de cuentas, somos pruebas vivientes a final de cuentas, porque vamos a ver si te toca, cuál te toca, si te va bien, si no te va bien. Pues haz de cuenta estos personajes simplemente están sirviendo como conejillos de indias para la investigación de la cura de ciertas enfermedades. La película es muy, pero muy buena. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Vamos a seguir subiendo más material. Agréguenme a Letterboxd, César Soto. Ahí califico todas las películas que veo constantemente. Y adiós.